noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche, como todos los martes, vamos a hablar de temas económicos y sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tiene que ver con las jubilaciones del Instituto de Previsión Social. Una sentencia judicial reciente obliga al Instituto de Previsión Social a pagar una jubilación superior al tope máximo establecido en la ley, y vamos a tener invitados que van a explicarnos qué puede ocurrir con el IPS y por qué esto corresponde en derecho a los navegantes, que son los recurrentes de esta causa. También vamos a hablar sobre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, una nueva dependencia en la cual van a estar juntas varias dependencias que se encargan de la recaudación y que tienen una nueva meta de recaudación. El futuro también del ferrocarril en Paraguay. ¿Vamos a tener o no el tren de cercanías tan anhelado para miles de ciudadanos paraguayos que pretenden viajar tranquilamente y llegar a sus puestos de trabajo todos los días? Y vamos a hablar también al final sobre la economía regional, específicamente la economía argentina. Pero voy a presentar ya a nuestros invitados. Están con nosotros esta noche el señor Pedro Aley, exgerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Don Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un gusto, a las órdenes. También está con nosotros Raúl Mongelos, abogado de los navegantes y ex viceministro de Trabajo. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Cómo te va? Buenas noches, Fito. Encantado de estar aquí contigo. Y buenas noches, doctor Aley. Un placer compartir con una de las personas que más conoce de seguridad social en el Paraguay. Sí, la idea es esta noche tratar lo más profundamente posible, para eso tenemos tiempo suficiente, la situación que se da con una sentencia judicial que, bueno, había sido advertida ya hace años por el señor Pedro Aley, que en ese momento era gerente de prestaciones económicas y que, bueno, le costó el cargo esta advertencia. ¿Es así? Sí, fue uno de los detonantes de mi salida en la administración del doctor Battaglia. No obstante, la advertencia, como bien dijiste, ya se produjo en el año 2017 al entonces director jurídico Andreas Holland. Posteriormente lo reiteré en el 2021 al Consejo de Administración sobre los eventuales efectos financieros que tendría sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Y lastimosamente me costó el cargo, fue uno de los detonantes. En fin, ya me jubilé y ahora estoy representando a los jubilados del Paraguay. ¿Cuál es el antecedente de esta causa, doctor Raúl Mongelos? Porque todos nos preguntamos cómo puede ser que se establezca una jubilación máxima y una sentencia de la justicia, en este caso, permita superar ese tope máximo. ¿Cuál es el antecedente y, sobre todo, por qué se da esta sentencia judicial? Ok. Como todos saben, la IPS, con respecto al tema de jubilaciones, se rige por leyes, por normas consecutivas. En el 98-92 sale una ley, se promulga una ley que establece siempre la forma en que se calcula las jubilaciones de las personas, que se agarra, para hablar mal y pronto, se agarra los 36 últimos meses y el promedio de eso es la jubilación de una persona. Sí. Pero a renglón seguido establece un topeo y dice de que ese es el cálculo que se realiza, pero esa jubilación no puede pasar más de 300 salarios mínimos, que hoy podríamos redondear a 26 millones de guaraníes. Ante esa situación, algunos capitanes organizados... ¿300 jornales o 300? 300 jornales mínimos. Sí, jornales, sí. Que serían 10 salarios mínimos, aproximadamente 26 millones de guaraníes. Me van a corregir números más, números menos. Entonces los capitanes, ante esa situación, como son personas que ganan... Primero voy a aclarar que es del sector privado, no estamos hablando de funcionarios de Itaipú, que por una cuestión política ganan sumas enormes de dinero. Son capitanes que se rigen por la oferta y la demanda en el sector privado. El salario de los mismos, que tiene su justificación en el desarraigo, en la capacidad técnica que tienen, en la responsabilidad del manejo de los buques. El promedio de salario de ellos es entre 40 a 50 millones de guaraníes. Entonces, esos capitanes ingresaron al sistema jubilatorio antes
de la ley 98-92. Sí. Por lo tanto, ellos, consultando con profesionales, establecen la estrategia de presentar una acción de inconstitucionalidad, cuyos fundamentos son muchos, pero vamos a englobar en dos aspectos fundamentales. Uno, que es la irretroactividad de la ley. Es decir, la ley no puede tener efectos con las personas que ingresaron antes en el sistema. El otro son convenios internacionales que establecen la prohibición de la reversibilidad de la ley con respecto a beneficios sociales, que es un tema también que se puede discutir. Lo concreto es de que la Corte Suprema de Justicia, en una resolución, un acuerdo sentencia del 2016 y una aclaratoria del 2017, le da la razón a los navegantes. Por ende, le obliga a IPS a no topear las jubilaciones de esos capitanes. Y hay que hacer un paréntesis importante, porque después seguramente vamos a hablar de la acción autónoma de nulidad que presentó IPS. La ley, el Código Procesal Civil, establece el procedimiento para las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de una ley. Y dice, la acción de inconstitucionalidad son tres las partes. Uno es el accionante, las personas que presentan la acción. Dos, el órgano jurisdiccional, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y tres, es el fiscal general del Estado. Esas son las tres partes. O sea, IPS no podía hacer absolutamente nada con las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los capitanes. Así mismo, tal así, sí, no lo digo yo, lo dice la ley. Es más, IPS ya en el 2016 presenta un pedido de reconsideración en esa acción de inconstitucionalidad, y la misma Corte es la que le dice, señores, ustedes no tienen por qué participar acá porque la ley no les permite. ¿Ok? Estamos hablando de 2017. Sí. No sé por qué motivo en el año 2020 presentan una acción autónoma de nulidad tratando de rever lo que dispone la Corte Suprema de Justicia. Quiero parar ahí un segundito, porque la primera advertencia que haces vos, doctor, es ¿en qué año? ¿2017, 2018 decías? 2017. 2017, cuando salen las acciones de inconstitucionalidad a favor de los capitanes. Totalmente. En ese momento, quiero aclarar lo siguiente. La advertencia que yo formulé en aquel momento la hice como gerente de prestaciones económicas. Correcto. Nada que ver con el área jurídica, que es el ámbito donde el doctor Mongeló plantea muy bien los argumentos de la demanda, y supongo que el IPS, a través de sus abogados, tendrá que plantear también su argumento técnico-procesal. Mi postura fue puramente de gerente de prestaciones económicas, una especie de custodio de que se cumpla la ley respecto al pago de los beneficios. En ese momento advertí que en caso de ejecutarse, llevarse a cumplimiento esa sentencia, se producen dos fenómenos, más allá de lo estrictamente financiero que significaría tener jubilados, como dice la prensa, jubilados VIP, realmente jubilados que van a recibir beneficios coherentes con su esfuerzo contributivo. Correcto. Si pagaste 40 millones, sobre 40 millones tu aporte, bueno, es justo que recibas 40 millones. Esa es un razonamiento a priori así rápido, lógico, que es el que la Corte asumió como propio y convirtió en sentencia. Ahora bien, lo que hay que entender, más allá de los aspectos procesales, que supongo que el instituto hará sus auditorías forenses en el área jurídica, por qué la caducidad, por qué la defensa fue frágil, etcétera, y se determinarán responsabilidades internas seguramente, con toda seguridad. Lo que ocurrió en realidad desde el punto de vista puramente técnico de la seguridad social es que la sentencia de la Corte altera el modelo previsional paraguayo. ¿En qué sentido? En los modelos de capitalización colectiva, conocido como reparto solidario, están bien parametrizados los aportes y los beneficios. Y se establecen, por ejemplo, cláusulas de garantía, le llamamos, que establecen el mínimo imponible, el salario mínimo legal. Nadie puede cotizar por menos de un salario mínimo. O se establecen los parámetros de retiro, edad, antigüedad, aporte, etc. Y se establece también al final de la carrera laboral el tope jubilatorio. Nadie puede jubilarse con un beneficio superior a 10 salarios mínimos, que son 27 millones, redondeando.
Ahí tenemos que hablar un poco, doctor Mongelós, porque la ley 1286-87 ya establecía ese tope. No, la 98-92 la ratificó nomás, pero va un poco más atrás en el tiempo el concepto del tope salarial. El mismo tope, 10 salarios mínimos. El mismo. Entonces, esas cláusulas de garantía lo que hacen es, le dan sostenibilidad al modelo de capitalización colectiva, que se mueve sobre un fondo común que hay que proteger, y se protege con un haber mínimo, con topes y con una serie de requisitos. Sistema solidario. Solidario. Que se traduce, para que lo entienda bien la gente, en el que más gana subsidia al que gana menos. Correcto. Y en salud, el que nunca se accidenta subsidia al que se accidentó. Es el concepto de la solidaridad social implícito en el modelo de IPS. Cuando se elimina el tope del haber jubilatorio, y ojo, esta no es una postura contra los marinos mercantes. Correcto. Gente muy meritoria, no, nada que ver por ese lado. Es más, hoy el IPS tiene cerca de 7.000 trabajadores cotizantes por arriba de 10 salarios mínimos, es decir, que ganan 30, 40 o 120 millones, porque lo he visto. Sí. Entonces, y que aportan correspondientemente. Y que aportan sobre esa suma. Y ahí viene el efecto jurisprudencial, digamos, de que a la larga esa gente va a poder utilizar esta jurisprudencia para pedir lo mismo. Y ahí entramos en un terreno ya escabroso para las finanzas de IPS. Pero vuelvo al tema del modelo. Cuando vos eliminas el tope del haber mínimo jubilatorio, el modelo pasa a ser de capitalización colectiva a capitalización individual, porque vas a recibir de acuerdo a lo que pusiste. Y está bien, la Corte le dio la razón a la demanda. Vas a recibir de acuerdo a lo que pusiste, a tu 40, a tus 50, a tus 80 millones, de por vida, y cuando te mueras el 60% a la viuda, de por vida también. Entonces, ¿qué es lo que yo cuestiono haciendo un abordaje técnico? Más allá de las aristas procesales, que el cambio del modelo previsional es un debate legislativo que debe hacerlo el Congreso de la Nación y que debió hacerlo hace mucho tiempo ya, para evitar justamente este tipo de discordancia. Sí. La clase política nunca le dio mucha importancia a la necesidad de reformar el seguro social para adecuarlo a los tiempos modernos. Nunca. Así nomás, modelo 1950. O sea, lo que aquí ocurrió es algo similar al sistema de justicia de los Estados Unidos, donde una sentencia de la Corte Suprema modifica la ley. Correcto, pero hablamos de otro modelo ahí político. Correcto. En el caso de IPS, en los hechos tenemos ahora la coexistencia de dos modelos. Un modelo de capitalización colectiva por fondo común para aproximadamente 650.000 cotizantes. Todos los que ganan menos de 26 millones. Menos de 26 millones. Sí. Pero en virtud de la sentencia de la Corte vamos a tener, no sé si 100 o 7.000 en los próximos años por capitalización individual. Y ese no es un modelo sostenible, no es un modelo justo, especialmente para los más desfavorecidos. Claro. Repito, más allá de los tecnicismos procesales y de la justicia que haya impartido la Corte Suprema, yo creo que la Corte hizo un análisis no completo. Si bien ponderó los argumentos de la demanda y les dio la razón, no analizó el efecto sistémico. Estamos cambiando el modelo previsional. Claro. Y ese es un debate legislativo y no jurisprudencial. Decías, doctor, ayer en una entrevista en Radio Monumental que cuando se presenta esta acción del IPS, después de que los navegantes ganan la acción de inconstitucionalidad, se da una reunión entre representantes de distintos poderes para tratar de revertir esta sentencia. Asimismo, la IPS presenta la acción de inconstitucionalidad en el 2020. Se corre, y ahí hay un hecho muy importante que quiero mencionar, Fito, es de que IPS solicita una medida cautelar de suspensión de los efectos del acuerdo sentencia que favorecía a los capitanes. En primer lugar, creo que la acción de inconstitucionalidad es totalmente infundada. No conozco, desconozco y he leído bastante la normativa
en donde le pueda caber algún tema legal como para que un juzgado de primera instancia pueda suspender los efectos de un acuerdo sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque en el sistema legal paraguayo la última instancia es la Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, es un debate que podríamos haber tenido en el expediente. Pero a renglón seguido ellos solicitan la medida cautelar y el juzgado de primera instancia les rechaza esa medida cautelar y le dice no ha lugar a la medida cautelar porque evidentemente yo como juzgado de primera instancia no puedo suspender los efectos de un acuerdo de sentencia de la máxima autoridad que es la Corte Suprema de Justicia. Apelan esa resolución a la Cámara. La Cámara se reúne, salió en los medios, uno puede googlear y va a aparecer de que el presidente del Consejo en ese entonces, no me acuerdo quién era, los miembros del Consejo se reúnen con los miembros de la Cámara, ¿verdad? Se va el presidente en ese entonces de las cámaras legislativas a reunir para que revean esa resolución judicial. O sea, ahí hay una reunión IPS, Corte Suprema de Justicia, o sea, los camaristas y Poder Legislativo. Así mismo, así mismo. Es más, en declaraciones de prensa, la entonces ministra del Trabajo también solicita audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo advierto esa situación por los medios que me quedan, que son los medios de comunicación, ¿verdad? Porque evidentemente no tengo el soporte político para gestionar ese tipo de reuniones y advierto de la injerencia de otros poderes en las decisiones de orden judicial. La Cámara revoca los efectos del acuerdo sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Una cosa realmente increíble, nunca he visto, ¿verdad? Denunciamos ese hecho y vamos por acción de inconstitucionalidad en contra de esa resolución y la ley establece también de que una vez que se presenta la acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución judicial, queda inmediatamente suspendida los efectos de esa resolución. Ergo, hoy los capitanes, que son 31 por el momento, 7 ya fallecieron, ¿verdad? Están ya habilitados para poder cobrar en forma retroactiva los haberes jubilatorios, las jubilaciones que se le adeuda. Es un debate interesante, Fito. Yo estoy como abogado, ¿verdad? Yo voy a defender los intereses de mi cliente y un hecho realmente notorio y que ahora va a volver a ocurrir. Y quiero que la gente anote lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, de hecho ya ocurrió. IPS dice, vamos a auditar este expediente. Vamos a ver si corresponde o no que se apele esa caducidad. ¿Por qué? Porque ellos no movieron el expediente, no notificaron. ¿Años? 2 años. 2 años sin mover. Y la ley dice de que si uno no mueve su expediente y no pasa de una etapa procesal a otra, ese expediente caduca. No hay necesidad de ser muy inteligente para definir lo que es la caducidad. Ellos no realizaron la gestión suficiente, les caducó el expediente en primera instancia, tuvieron conocimiento de esa caducidad por los medios de comunicación. Hoy en día un abogado tiene esa resolución en su pantalla. Claro, el expediente electrónico. El expediente electrónico, ¿verdad? Conocieron recién, y lo dicen las autoridades de IPS, conocieron recién esa resolución por intermedio de los medios de comunicación. Dijeron, vamos a auditar, vamos a ver si corresponde la apelación de la caducidad y vamos a obrar en consecuencia. ¿Por qué? Porque la apelación en forma infundada de esa caducidad puede generar honorarios también e intereses de lo que deben cobrar los... Aumentan los honorarios, a medida que van pasando las instancias, aumentan los honorarios de los abogados. El día de ayer apelaron esa resolución sin haber auditado el expediente, sin haber visto si correspondía o no a la caducidad, después genera honorario en la Cámara, los intereses y honorarios, estamos hablando de mucho dinero, y van a ir a hablar, puedes anotar eso, van a ir a hablar otra vez en la misma forma, ¿verdad? Con las autoridades de la Cámara y van a contratar abogados pagándole muchos honorarios también para entrar en este expediente y defender. Es decir, va a agarrar otra vez para justificar la erogación de alguna suma de dinero para definir una cuestión tan sencilla como es el tema de la caducidad. Ahora, ¿y cómo se da la caducidad? Porque vos decías también, Pedro, ¿qué pasa con el equipo jurídico de IPS? Que si teniendo expediente electrónico que llega en el correo electrónico del abogado y de todas las partes, las notificaciones, dónde está el expediente, en qué instancia está, ¿cómo puede ser que en 2 años no hayan hecho absolutamente nada? Más allá de que corresponda o no corresponda, el expediente era una responsabilidad del IPS. ¿Por qué no se movió en 2 años? Yo sé que no era tu área, pero ¿qué pudo haber pasado?
Bueno, totalmente de acuerdo, pero por eso los papeles son los que hablan. 20 de marzo del 2017, primera advertencia. 22 de junio del 2021, segunda advertencia. Esta sentencia nos va a meter un torpedo bajo la línea de flotación, sí, financieramente hablando. Y bueno, le costó el cargo al avisador. Pero en fin, eso es historia. ¿Qué pasó? Y solamente una auditoría forense del expediente va a determinar al interior del IPS por qué en esos 2 años transcurrieron los 6 meses y operó la caducidad. A lo mejor tuvo que ver el periodo de pandemia en el que las notificaciones, no sé, habrá que el área jurídica de IPS tendrá que hacer algo muy fino. Creo que lo harán. De cualquier manera, vuelvo a reiterar, lo mío no es el tecnicismo procesal, claro. Nunca fui abogado procesalista de IPS, fui responsable de las jubilaciones que se deben pagar a la gente. Mi visión es puramente técnica en el sentido de que esta sentencia sí cambia, crea un modelo mixto. Creo que es el momento en que tendríamos que empezar a sentarnos en el Congreso Nacional para debatir estas modificaciones, estas adecuaciones a la modernidad y no estar discutiendo una superintendencia, claro, de pensiones que es otro... Porque vale la pena aclarar allí, el sistema de capitalización individual, que es un sistema que rige en algunos países, Chile tuvo muchos problemas, me parece, después con eso, no te paga la jubilación por vida. Vos aportás y sobre tus aportes se invierte y las ganancias o el rendimiento, la renta que generan tus aportes es lo que se te va devolviendo a lo largo de los años. A veces puede que vos vivas más tiempo que lo que rindió tu dinero y después te cortan la jubilación. Mira, los sistemas de capitalización individual son exitosos en países donde el trabajador tiene capacidad de ahorro. Entonces puede invertir parte de sus ganancias en armar su capital a futuro. Pero en economías tercermundistas como Paraguay, donde nuestros trabajadores ganan, no le alcanza luego, ¿qué capacidad de ahorro va a tener para invertir en un modelo de capitalización individual? Entonces, lo que pasó en Chile o en algunos países está pasando, vos le entregas tu plata a una AFP, administradora de fondos de pensiones privada, una entidad privada, una SA generalmente, o una subsidiaria de un banco, una empresa de seguro, y tienes la obligación de invertir tu dinero en diversos instrumentos. Vos le facultás a todo, le autorizás. Pero ¿qué pasa? Que el mercado no es rectilíneo, claro, fluctúa. Entonces llegas a tu edad de retiro, ¿cuánto produjo mi dinero? Y sabes que produjo la mitad de lo que pensamos. Ah, que bueno, pero me van a pagar, sí. Pero la mala noticia es que te vamos a pagar por 5 años nomás. Claro. Pues yo voy a vivir 20 y bueno, tu plata no rindió. En los modelos de capitalización colectiva o reparto solidario, el que respalda el pago de tu beneficio hasta que te mueras es el fondo común. Sí. El fondo común. Y ese es el modelo que tenemos que defender todavía en Paraguay por unos 20 años, hasta que despeguemos económicamente. El modelo de reparto solidario, fondo común. Entonces, cuando ese modelo es alterado, es penetrado por un modelo por vía jurisprudencial, más allá de la justicia o no de la Corte, eso está mal. Eso está mal porque se está modificando algo que optamos o que decidimos en 1950 y que tiene 80 años de vida. Si queremos cambiarlo, cambiémoslo en el legislativo. Te quiero preguntar, después de preguntarle al doctor Mongelós, te quiero preguntar cómo se modifica el cálculo actuarial de las reservas del IPS con esta sentencia. Pero te quería preguntar, doctor Mongelós, ¿cuántos años después de la modificación de una ley se puede recurrir con una acción de inconstitucionalidad? Porque si hay 7.000 trabajadores que aportan por encima del tope y la ley se modificó en el año 92, ¿pueden recurrir esos 7.000 trabajadores? Según mi interpretación, sí, no hay un plazo así establecido. La ley es muy genérica en eso y habla de que pueden recurrir dentro de los 6 meses a partir de que ellos tuvieron conocimiento de esa ley. Es decir, ahí vamos a entrar en una interpretación, pero para mí está abierta esa posibilidad. Pero quiero hacer una mención. El doctor Ali tiene inclusive un listado de normas que, porque coincidamos que
no es solamente el tema de los capitanes, el tema IPS tiene una cantidad de normas en donde debe ser modificada para que sea sustentable, ¿verdad? Sí. Y quiero ir en el tema de lo que es el concepto, y voy a entrar ya en un tema que maneja mucho más el doctor, del concepto de capitalización y el concepto de solidaridad y reparto. La realidad es de que el sistema está basamentado en muchas patas, pero las patas más importantes del sistema de reparto y solidaridad es, por un lado, la obligatoriedad, es decir, todos están obligados a aportar al IPS. Claro. No es una opción. Generalmente me preguntan un empleador que le asesora y me dice, él no quiere ser inscrito en IPS. Y le digo, no, vos tenés la obligación de inscribirle, claro, por más que él no quiera. Donde hay altísimo nivel de evasión. Efectivamente. La segunda pata importante es cierto, la gente está aportando para poder pagar a aquellas personas que ya no trabajan y se jubilan. Y la tercera pata importante es la imposibilidad que vos retires tu aporte si es que dejas de trabajar, claro, en un momento dado. Son tres patas que sustentan. Es cierto, el elemento que hoy en día se saca pero solamente con respecto a los 115, porque hay que entender que la acción de inconstitucionalidad solamente afecta a aquella persona, sí, que lo solicita, ¿verdad? Sí, es un elemento, pero no es la pata más fundamental del sistema de reparto y solidaridad, el hecho del topeo de la jubilación de la gente, porque es cierto, la ley 98-92 modifica una ley anterior. Tenía un topeo, pero hablaba, yo no sé si por mala redacción o equivocación, pero era ley, hablaba de que no podía superar los 250 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, por eso... ¿Jornales o salarios? Mínimos, salarios mínimos. Ajá. Por eso se modificó por intermedio de la ley 98-92 y pusieron los 300 jornales mínimos. Pero la ley establecía un topeo, pero mucho más elevado, no era problema. Por eso fueron en contra de esa ley. Entonces, hay que entender, yo creo que esto hay que, como dice el doctor Halle, hay que discutirlo y hay que empezar a ver las reformas que se tienen que hacer. Sí, claro. Uno de los temas es este, pero después tenemos otro. Pero acá, en este tema, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que debe ser cumplida. Yo sé que el cálculo actuarial es una proyección a futuro y que tiene, digamos, un trabajo matemático, algebraico de mucho tiempo y muy especializado, pero ¿cómo modificaría estas 110 o 115 jubilaciones que van por encima del máximo el cálculo actuarial que se tenía de cuándo íbamos a empezar a usar las reservas del IPS? Aproximadamente. Bueno, mira, ¿cómo funciona financieramente el fondo de jubilaciones de IPS? IPS pues es bipolar, está salud, dejémoslo con su problema ahí catastrófico de salud, vamos al fondo de jubilación, el hermano rico, como digo, porque es el que tiene reserva. De cada 100 guaraníes que entran como aporte, 54 guaraníes van al fondo de jubilaciones, 39 van al fondo de salud, 54% del total de aportes van al fondo de jubilaciones. Jubilaciones recibe hoy en día 54 millones de dólares, porque justo entran 100 millones de dólares por mes. Sí. Ahí ves, 54 millones de dólares. Paga beneficios por alrededor de 38 millones de dólares. Entonces le sobra cada mes unos 15, 19 millones de dólares sobra. Eso va a la banca, va a los bancos, al sistema financiero nacional, y eso es lo que se llama la reserva técnica financiera. Hoy equivale a unos 1.900 millones de dólares. En realidad el patrimonio total de IPS está en los 2.300 porque hay un componente inmobiliario, sí, propiedades. Esa plata que está en los bancos es la reserva financiera que respalda y garantiza que me van a seguir pagando mi jubilación, claro, hasta que me muera, que te van a pagar a vos y a los compañeros que están detrás de cámara, que le van a pagar. Esa es la reserva. Pero esa es la reserva financiera del modelo. La verdadera reserva de un sistema de capitalización colectiva no es ese dinero, que puede fluctuar, que puede tener una corrida y desaparece también. Sí. La verdadera reserva es la reserva demográfica, la gente que no está en el modelo y que si entra va a inyectar dinero fresco. Trabajadores. Trabajadores. Y ahí tenemos una enorme reserva en IPS que hay que trabajarla mucho porque de 10 trabajadores, 4 nomás están, 6 están en negro. Sí. Esa es la reserva. Ahora bien,
ese dinero que está en los bancos, la reserva técnica financiera, es lo que el actuario utiliza para calcular hasta cuándo vamos a aguantar pagando a esta cantidad de jubilados y a los que se van incorporando cada año. Cuando se hizo ese estudio allá por el año 2005, época del ingeniero Ferreira realmente, Sí. el horizonte actuarial estaba en el 2065, es decir, momento en el que los ingresos por aportes cubren suficientemente las obligaciones y se empieza a roer la reserva, Claro, a usar los empezaba a ahorritos. comer la cola, como decimos. En Sí. el 2015 eso vino al 2045, porque no se hicieron las reformas necesarias. En el estudio actuarial del 2021, del doctor José Velázquez, el mejor actuario que tiene Paraguay, que está en el IPS, en el 2021 dijo, el horizonte está en el 2038. Sí. Hoy pasaron 2 años de aquel 2021. Yo creo que el horizonte se vino para acá unos 2 años más este golpe, este impacto financiero, más allá de su justicia o no, Sí, sí, sí. acorta mucho más la autonomía del fondo de jubilaciones y lo ubica creo que en el 2030 y tanto, no digamos, seamos optimistas, por ahí nomás ya. Sí, 10 años. Momento a partir del cual, para pagar los beneficios de todos los de capitalización colectiva, más los pocos de capitalización individual que van a llevar mucho, seguramente se empezará a comer mucho más rápido la reserva que exista en ese momento. Ese es el impacto actuarial. Claro. El actuario tiene que decirnos ahora, esta demanda va a tener este impacto actuarial, no financiero, Sí. actuarial. Hoy la foto dice, lo escuché decir IPS 10 millones, 100 millones de dólares, qué sé yo. Realmente hay que calcular A lo largo del tiempo y largo de cuánto la vida cobrarían. de cada Sí. uno. Me estoy quedando sin tiempo y les quiero agradecer a ambos, doctor Ale y doctor Mongelos, que hayan estado aquí con nosotros esta noche. Es un tema apasionante. Vamos a seguir hablando de esto porque si hay 7.000 personas, 7.000 trabajadores que portan por encima del máximo, hay allí un gravísimo riesgo financiero para el IPS, más allá de que corresponda o no en justicia. Gracias por estar aquí con nosotros Muchas esta gracias. noche. Gracias, Víctor. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios, para hablar de esta nueva dependencia del Estado. Hay una nueva dependencia en el Estado paraguayo y es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Su titular es el doctor Óscar Orué y está con nosotros esta noche. Estaba como viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación y ahora está como director nacional de ingresos tributarios. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia. Un placer poder compartir este espacio contigo. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que cambia en la estructura de recaudaciones del Estado paraguayo? Bueno, es básicamente una unificación, una fusión en algunos aspectos, una nueva institución que es autónoma y autárquica, que tiene a su cargo la recaudación tanto de tributos internos como también de lo que es comercio exterior, lo que era la Dirección Nacional de Aduanas y lo que era la Subsecretaría de Tributación. Hoy es una sola institución, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tiene 3 gerencias, una gerencia ejecutiva, una gerencia general de aduanas y una gerencia general de impuestos internos. En ese sentido, creo que los números van a verse representados ya de forma única, de forma unificada, mejor dicho, y un trabajo coordinado, trazabilidad, y, tecnología y sobre todo un nivel de inteligencia mayor para poder luchar contra la evasión y contra el contrabando. Así es que creo que esta institución va a poder dar los resultados que se espera, mayor recaudación. Se piensa más o menos 400 millones de dólares más una vez que esté 100% implementada esta fusión. Ustedes ya en lo que era la Secretaría de Estado de Tributación habían implementado Big Data, que bueno, es una forma de procesar grandes cantidades, de grandes volúmenes de datos y de esa manera poder hacer un trabajo mejor de inteligencia tributaria. ¿Qué hay de diferente, digamos, ahora que se suma aduanas y se suman otras instituciones?
Y lo diferente es poder tener datos más específicos en cuanto a lo que es comercio exterior, importación de mercaderías, de productos, hacer la trazabilidad, cuánto se comercializa eso en el mercado local, si eso se vuelve a reexportar, entonces tener esa trazabilidad que antes no teníamos. Anteriormente un poco cada uno estaba por su lado y muy pocas cosas coordinábamos, ¿verdad? Hoy sí ya hay una sola cabeza, un solo órgano que comienza a trabajar en forma conjunta, se establece trabajo coordinado, o por ejemplo en la lucha contra el contrabando, acerca de los financistas, las estructuras que hoy financian justamente este flagelo que afecta la economía, que afecta al comercio, la industria, etcétera. Entonces, creemos que vamos a tener más resultados con esta unificación y creo que los números ya están hablando, ¿verdad? Estamos en estos pocos días que asumí, una semana que he asumido, tenemos ya 16% más de recaudación, ya unificando lo que es aduana y tributación, claro, lo que antes era, ¿verdad? Global contra global. Claro, global. Entonces estamos hablando de más de 300.000 millones de guaraníes en solo un mes, ¿verdad? Entonces, creemos de que esta fusión va a traer resultados que la economía espera, que el Ministerio de Economía y Finanzas necesita para hacer frente al presupuesto general de la Nación. Entonces, no es poca cosa, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero estamos convencidos de que este trabajo coordinado va a traer estos resultados que estamos esperando y bueno, con un apoyo fuerte del señor presidente de la República y también del ministro de Hacienda o ministro de Economía, mejor dicho, ya hoy. El presidente de la República y el ministro de Economía en varias presentaciones hablaron de no modificar los impuestos y recaudar más. O sea, el desafío cae sobre ustedes prácticamente en cuanto a una meta de recaudación mayor sin aumentar los impuestos. Ese es el gran desafío, Fito. El gran desafío es que mantener la estructura tributaria, mantener los impuestos, no aumentar, no crear nuevos impuestos, pero a la vez recaudar más. Entonces creemos de que con los cambios, he dispuesto cambios en las 35 administraciones que en todo el territorio de las aduanas. Hoy hay 70% nuevas personas, ¿verdad? No solamente hay una rotación, sino personas nuevas en los puestos claves y vamos a darle la oportunidad para poder demostrar realmente su profesionalismo y su compromiso con el Estado. También he dispuesto cambios en las zonas de controles fronterizos, de tal manera a que haya esa lucha contra el contrabando y también un trabajo coordinado con lo que anteriormente era la SED, que hoy es una gerencia general de impuestos internos. Entonces, creemos de que todo este esfuerzo, el uso de tecnología que va a ser fundamental en el ámbito aduanero. Eso te quería consultar, porque sí, nosotros hemos visto en algunos casos denuncias que tenían que ver con funcionarios de aduanas que incluso le hacían ingresar a las personas en algunas partes, dependencias, allí se daba la coima. Hay un altísimo nivel de corrupción en toda nuestra sociedad, no estoy hablando del sector público, sí, en toda nuestra sociedad hay un alto nivel de corrupción. ¿Qué tipo de tecnologías son las que van a implementar para tener más control? Bueno, no solamente las cámaras, también estamos viendo un sistema de drones que permiten hacer controles en las zonas fronterizas, disminuir esa intervención humana en los procesos de despacho y en los procesos de ingreso y salida de mercaderías, porque eso es lo que permite justamente eso. Después estamos hablando de establecer mayor información al ciudadano, aquel que cruza Clorinda, qué puede traer, qué no puede traer, cómo tiene que hacer para poder ingresar ese tipo de mercaderías, hasta cuánto es el monto que puede ingresar. Eso vamos a hacer una campaña también de concienciación, sí, para que la gente pueda saber y tampoco después le ataje un funcionario y la persona no sepa y puede exponerse otra vez a que se genere esa posibilidad de la coima. Sí. Entonces, siempre decimos la corrupción, o en este caso la coima es de a dos, ¿verdad? Tenemos que evitar que esas personas puedan tener esa presión de parte del funcionario y también el funcionario tiene una obligación. Nosotros hoy hemos distribuido y cambiado a gran cantidad de personal y bueno, se le va a dar la oportunidad a otros, vamos a ver los resultados, vamos a ver los números y bueno, una vez que tengamos eso también con la implementación de tecnología,
con un sistema de valoración de productos, con un sistema de inteligencia artificial que cruce información de no solamente de despacho, sino también de productos de origen, de facturas de origen, de tal manera tener realmente los datos reales. Claro. Y que no nos vengan a mostrar una factura que puede ser falsificada o que esperemos 1, 2, 3 meses, 6 meses después recién veamos de que los números no son, ya pasó la mercadería, ya se comercializó y la reacción ya es muy tardía. Entonces creemos de que tenemos la experiencia como para poder implementar o esa impronta que lo hicimos en tributación también en la aduana. Entiendo que el presidente de la República piensa de que esto es el mecanismo para lograr una eficiencia en la recaudación y vamos a hacer todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para lograr mayor recaudación. Y mira, en poco tiempo, estamos una semana que asumí, ya hemos incautado y ahora los números me dieron números más actualizados, más de 30.000 litros de combustible, ¿verdad? Incautamos más de 2.000 cajas, en este caso bolsas de cebolla. Hoy a la mañana se hizo ese trabajo en conjunto con varias instituciones públicas. Hemos tenido también una reunión donde programamos el cronograma de actividades de la lucha contra el contrabando con las diferentes instituciones. Participó el ministro de Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Trabajo, el ministro de Industria y Comercio, los comandantes de las fuerzas públicas, el comandante de la Policía Nacional, de la Armada, de las fuerzas militares. Entonces hay un compromiso muy fuerte de todas las instituciones para esta lucha, que no va a ser sencilla, porque no es solamente atacar el contrabando hormiga, sino que atacar los grandes esquemas, claro, los grandes financistas y sobre todo hacer la ruta del dinero, seguir el dinero, de tal manera poder conocer quiénes son los que están detrás de todos estos esquemas que perjudican no solamente la finanza del Estado, sino principalmente el comercio. ¿Ganan bien los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Te pregunto esto porque, uno siempre dice, el sector público gana más que el sector privado en algunos tipos de funciones. Y se hablaba de una equiparación salarial entre los de aduanas y tributaciones una vez que se unifiquen. ¿Y por qué te pregunto si ganan bien? Porque si ganan bien tendría que haber menos margen para la corrupción. Y uno lo que siempre escucha es que cuando uno va a hacer un despacho de un vehículo o de lo que fuere, tiene que poner un billete en cada escritorio. En cada escritorio tienen que ir, no sé, 50.000 o 100.000 guaraníes para que ese funcionario firme y pase al otro escritorio. Y ahí otro, y eso te lo dice el despachante, porque no es un particular el que se vaya a hacer eso. ¿Ganan bien o ganan pésimamente mal? Bueno, lo que pasa es que aquí está arraigado una cultura que siempre se hizo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos cambiar? Justamente esa intervención humana, estar firmando cada expediente, de que el expediente, si es que vos no pagas, eso no corre tu expediente, eso tiene que ser todo electrónico. Claro. Eso tiene que ser con firma digital, sin necesidad de que el funcionario tenga que tener esa predisposición para hacer, y esa predisposición significa que le dé un 50.000 o un 100.000 guaraníes. Entonces, eso vamos a trabajar, estamos ya trabajando del día 1 para implementar sistemas electrónicos, sistemas tecnológicos que nos permitan justamente evitar esos procesos burocráticos y facilitar el comercio. Entonces, desde cualquier punto de vista, nosotros creemos que también pagar bien con incentivos va a también ayudar a lograr este cometido. ¿Y qué hicimos? En la ley está establecido justamente de que hay un cierto plus para cobrar en base a objetivos, claro, en base a metas. Se recauda bien, tienen un plus. Claro, exactamente. Entonces, el que no se logra el objetivo, lógicamente no van a cobrar. Entonces, eso permite justamente lograr mayor eficiencia. Porque si tenemos salarios altos, otra vez no va a haber ese incentivo de que a fin de mes igual lo va a cobrar tu salario, ¿verdad? Sí. Entonces, es un poco más difícil. Eso, de alguna manera, ayudó en el sistema anterior de la distribución de multas a que tributación tenga los niveles que tuvo, ¿verdad? Porque justamente ayudaba a que puedan ganar bien y disminuir la posibilidad de la corrupción, porque sabemos que en todas las instituciones lastimosamente hay esa situación. Entonces la lucha contra la corrupción también es uno de los pilares de este gobierno. Cuando se habla de puestos aduaneros o de controles fronterizos, uno siempre dice, no, yo me quiero ir a tal lugar, porque ahí se recauda no sé cuánto, sí, y que ese tipo de cuestiones. Y también tuve ya muchos pedidos de claro, esa naturaleza. Pero además también se dice,
se recauda, pero también se recauda para la corona, no se recauda para uno, ahí nomás los que están en ese lugar. ¿Cómo vamos a saber que se está controlando y que se hace todo lo que se tenga que hacer para evitar eso? Bueno, el secreto para poder lograr eso es disminuir esa intervención humana. Desde todo punto de vista, y vimos ejemplos en otros países, que un sistema que hoy hacer todo proceso por internet, procesos, sistemas automatizados, eso permite justamente disminuir esa situación en el cual el funcionario o aquella persona quiera ir a un lugar porque se recauda bien, pero en realidad se recauda para su bolsillo, ¿verdad? Sí. He dispuesto también los cambios de todos los funcionarios de resguardo, de vistas, de valoradores a nivel nacional. ¿A dónde van ellos? Y bueno, hoy estamos haciendo estamos rotando, okay, ¿verdad? Y aquellos que tienen antecedentes estamos disponiendo que vayan en otros lugares donde no sean lugares operativos. Entonces, eso también va a ser importante para poder disminuir esos esquemas que están muy arraigados. Estuvimos haciendo controles en estos días en diferentes administraciones aduaneras, donde la clave es un control directo a través de cámaras. Entonces vamos a estar evaluando eso, Fito. No va a ser una tarea sencilla, no va a ser fácil, pero estamos convencidos de que este es el único camino para poder lograr una mayor recaudación en la aduana, que hoy ya es una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Hoy ya no hay funcionarios solo de aduana o de tributación, ya es un solo funcionario. Entonces, romper un poco esos esquemas es lo más difícil en estos días, esa estructura mental de que la gente tiene que, vos le preguntás, ¿y por qué hace así? Y siempre se hizo así, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es un trabajo que estamos... Una reingeniería necesita. Una reingeniería. Tenemos apoyo internacional que también va a ser fundamental del Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, y de que estas instituciones, estos organismos multilaterales apoyen no solamente con tecnología, sino también con sistemas de trabajo que logren cruzar información y disminuir los riesgos. Establecer un sistema de gestión de riesgo va a ser fundamental en lo que es la aduana, ¿verdad? Porque hay todavía costumbres que están arraigadas. Entonces, cuando disminuyamos esos procesos de que el expediente, para que vaya de una mesa a otra mesa, hay que pagar algo. Cuando rompamos eso, vamos a tener los números más eficientes. Imagínate que en la aduana hay personas que ya están jubiladas y que presentaron acciones de inconstitucionalidad para continuar trabajando. Claro. Entonces, evidentemente, es demasiado le gusta trabajar ahí por algún motivo, ¿verdad? Por supuesto, la jubilación nunca va a llegar al nivel de ingresos que tenía estando activo y cobrando algo, un extra. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay personas, funcionarios, que son comprometidos, que son profesionales, ¿verdad? No es bueno tampoco generalizar. Claro. Pero también y a esas personas le estamos dando oportunidad en este momento, ¿verdad? Estamos evaluando, independientemente del color político de quien pide por él, estamos viendo personas de que están comprometidas y bueno, vamos a estar evaluando periódicamente de tal manera poder ver si funciona el mecanismo que estamos implementando y bueno, y si no se ciñe a los lineamientos del gobierno, lastimosamente vamos a tener que darle un paso al costado, vamos a tener que denunciar a esas personas si encontramos pruebas que demuestran justamente casos de corrupción. Vamos a ser implacables desde ese punto de vista. Ya lo hicimos, esto no es un discurso, Fito, correcto. Porque me tocó denunciar en mi anterior rol de viceministro, me tocó denunciar a personas inclusive que antes eran intocables, ¿verdad? Entonces no nos va a temblar la mano para hacer lo que hay que hacer. El país necesita cambiar y no podemos hacer, y esto lo hacemos entre todos. Sí. Acá no es solamente el sector público, tiene que ser esto en conjunto con el sector privado. Ya me reuní con los gremios, Centro de Importadores, Unión Industrial Paraguaya, con diferentes gremios para poder trabajar coordinadamente. Ellos también nos van a apoyar y creemos de que poniendo en orden ciertas cosas en la aduana, fácilmente vamos a poder recaudar más, pero utilizando tecnología, cambiando sistemas y sobre todo establecer un sistema de gestión de riesgos nos va a permitir cambiar radicalmente y que ese dinero pueda ser distribuido correctamente para que la gente sienta que estemos mejor. Esa es la instrucción que tengo del presidente de la República y bueno, manos a la obra, no hay queja ni nada que nos va a atajar. Estamos convencidos de que este es el camino y yo creo que en poco tiempo vamos a tener los resultados que estamos esperando. Una última consulta y tengo un minuto aproximadamente para cerrar el bloque. El crimen organizado.
El crimen organizado opera con funcionarios del Estado, inficiona al Estado y hace que no se vean las imágenes en el escáner y otro tipo de cuestiones y llegan cargamentos de drogas gigantescos a Europa. ¿Cómo vas a luchar contra el crimen organizado? Lo primero que hemos dispuesto es establecer un sistema de monitoreo, de segundo monitoreo, que hay un control en la central, donde están las imágenes de todos los escáneres que tenemos. O sea, hoy hay un segundo control que es un lugar operativo donde hay cámaras, ¿verdad? Ahí se vuelve a analizar esas imágenes en estado, por ejemplo, en la aduana X, se analiza y después otra vez esa misma imagen pasa al centro de control unificado. Estamos queriendo adquirir software que analice el sistema sin necesidad de que una persona, el ser humano, tenga que decir sí, acá hay algo. O sea, eso es lo que vamos a impulsar con los recursos que tenemos y vamos a recaudar más para poder invertir más en tecnología. Así es que va a ser la forma. Y trabajar con Senat y con otras instituciones, el Ministerio Público va a ser fundamental también, porque esto no es una cuestión solamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, es principalmente un trabajo coordinado con Senat y con inteligencia. Óscar Orué, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Fito, y gracias también a toda la teleaudiencia por esta oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Facundo Salinas, nuevo presidente de Ferrocarriles del Paraguay, y vamos a hablar sobre el tren de cercanía, que es lo que anhelamos miles de ciudadanos para poder movernos de un lugar a otro de manera segura. Estamos de vuelta en Contexto y vamos a hablar con Facundo Salinas, presidente de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, nombrado hace horas nada más por el presidente de la República, Santiago Peña. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fito? Un saludo a vos y bueno, a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Mira, es de mucho interés para la ciudadanía tener un sistema de transporte seguro, un sistema de transporte económico como es el tren de cercanía, y también me parece a mí para toda la economía tener un sistema de transporte de mercancía como es el tren, que genera, digamos, un sistema de carga muy seguro y muy económico al mismo tiempo. ¿A cuánto estamos de lograr eso? ¿Cuál es la perspectiva, el horizonte en cuanto al transporte vía ferrocarril? Sí, bueno, claramente el tren tiene un montón de ventajas y vos hablaste de un sistema y eso hay que verlo. O sea, el tren no puede estar desconectado del resto del transporte, ¿no? Sobre todo si hablamos de transporte urbano, para ir viendo las diferencias. Es decir, el transporte o el tren de cercanías que se plantea hace unos años que se viene hablando, tiene que ser parte de una visión global o macro de integración de todo el transporte público. Eso tiene que ser la meta. Por eso esto no se entiende si no trabajamos con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos, lo que tenemos hoy en mano es un proyecto a nivel de factibilidad aprobado por el Sistema de Inversión Pública. Es decir, ahí tenemos costos, tenemos beneficios y tenemos manera de hacerlo. La discusión ahora es cuál es la manera más eficiente de llevar adelante, porque la decisión está de llevar adelante e implementar el proyecto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Que es todo un arte, porque ahí entramos no solamente en aspectos técnicos, sociales, sobre todo, porque tenés gente, claro, hay un montón de ahí que hay que ordenar. La financiación, porque los transportes urbanos son caros acá y en todo el mundo, y yo creo que generan subsidios, o sea, probablemente China sea el único que por la cantidad de población que tiene en trenes, pero en los trenes urbanos esa es una lógica. Entonces nosotros estamos ahora esperando unas respuestas, hay gobiernos amigos que quieren colaborar, estamos esperando. Pero decir un horizonte de tiempo, yo creo que esto urge, por lo tanto es dentro de este periodo de gobierno, es iniciar e implementar, ¿no? Sí. Sí, aunque la realidad no es lineal, nos gusta decir es lineal. Pero yo lo que te puedo decir que el compromiso es llevar adelante el tren de cercanías en el tiempo, en el periodo del señor presidente. Claro, en estos 5 años. Sería muy responsable si, o sea, yo no quiero decir, sí, en 2 meses saco. No, por supuesto. O en 3 meses licito, porque de eso está lleno de gente que lo dice, y lo cierto es que hace 10 años que se habla del proyecto, ¿no? Y si fuese así, la pregunta es por qué no se hizo antes, ¿no? Claro. Evidentemente no, algo falla.
¿Vos sos del sector? ¿Venís del sector de transporte? Yo vengo de Hacienda. Yo fui 8 años director general de inversión pública. Nosotros éramos los que aprobábamos los proyectos viendo la factibilidad económica de los proyectos. Correcto. De todos los proyectos. Claro, claro. Cualquier tipo de proyecto que que sea de inversión pública tenía que tener la visión nuestra. Claro, tener una visión global, digamos, de cómo funciona el Estado y cómo se hacen estas inversiones. Sí, no, beneficios, costos, nos metíamos en la discusión fina. ¿Y cuál es el planteamiento en cuanto al tren de cercanía, digamos, que es el que puede tener mayor impacto en la ciudadanía? ¿Va a ser un sistema de tren eléctrico? ¿Va a ser un sistema, no sé, la locomotora a leña como la teníamos? Vamos a pensar en un proyecto que sea viable a 30, 50 años. ¿Cómo se piensa eso? No, hoy está planteado eléctrico, ¿no? Pero inclusive, está planteado eléctrico, para responder rápido. Pero inclusive una locomotora diésel ya es también ambientalmente mejor que tener 400 autos quemando, ¿no? Exacto. O sea, inclusive a combustión, un sistema rápido de transporte es mejor que tener un montón de vehículos quemando combustible fósil, ¿no? Pero no, se plantea eléctrico. ¿Y cuánto es más o menos el monto de la inversión que se viene hablando? Porque se viene hablando de un aporte o un apoyo del gobierno coreano, si no estoy equivocado, y allí se hablaban de unos cientos de millones de dólares. No, sí, los proyectos urbanos son muy complejos porque tenés que hacer, o sea, el tren no puede hacer esto. Claro. El tren tiene que ir a nivel siempre, con lo cual todas las intervenciones que tengas vos tenés que hacer o túneles o pasos a nivel, A veces puede hacer pasos a nivel, son muy caros, pero vos no podés hacer un tren para que esté frenando en cada semáforo, ¿no? Porque sería un absurdo, o sea, lo que ganás perdés del otro en ganancias, pero ahí estamos hablando de aproximados, faltarían los diseños finales. Con los diseños finales vos tendrías el precio final, por decirte, porque ahí vos entrás en la ingeniería fina, pero estamos hablando de aproximadamente entre 500 a 600 millones de dólares. Uno ve, digamos, experiencias en otros países y ve películas prácticamente donde dice, bueno, uno se va en un vehículo hasta la estación del tren y allí toma el tren y va hasta el trabajo, después vuelve al tren y toma su vehículo y va hasta su casa que está a unos kilómetros de la estación del tren. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo esté muy cerca y que pase frente a nuestra casa si es posible. Eso no está previsto, no existe eso en ningún lugar del mundo. No, es inviable. A ver, Paraguay hizo un gran salto en todo sentido en los últimos 20 años, donde uno ve un salto enorme y eso se traduce en compra de vehículos. Y obviamente el transporte público no acompañó ese crecimiento de Paraguay. O sea, el Paraguay que yo era chico o inclusive que era adolescente, uno agarraba el auto, la bicicleta y llegaba rápido a un lugar. Eso ya no existe, o sea, ya ese país ya no existe más. O sea, se dormía la siesta. Y yo no soy tampoco un hombre grande, así mayor para decir. Pero, pero tenemos cambios radicales. Claro, entonces, y en muy poco tiempo. Entonces vos tenés una explosión de demanda, eso es lo que tenés. Y tu oferta, es decir, la que tengas, es prácticamente la misma o creció muy poca. Creció muy poca y lo que ha crecido son en vías de acceso que a su vez también estimulan el ingreso de mayor vehículo. Entonces vos tenés 2 millones de personas o más de área metropolitana que entran y salen en la ciudad de Asunción. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, eso es totalmente inviable. ¿Qué es lo que te genera el tren? Aparte del objetivo principal, que es trasladar a la gente del punto A al punto B en horario y en un transporte de calidad, ¿no? Y en horario, que parece una cuestión menor, pero yo puedo planificar mi vida laboral y familiar gracias a esa cosa que hoy no se puede hacer. Te genera un montón de externalidades positivas, no solamente del medio ambiente, ¿no? Que eso vamos a dejarle a los ambientalistas, sino también de lo que vos decís, se genera mucha gente que va a vivir, que puede vivir de manera más alejada, donde puede encontrar mejor calidad de vida, o sea, no puedo, o sea, por ahí con el precio de vivir en un departamento tengo una casa con jardín, o sea, pero el tren me permite justamente eso. Lo cual trae tengo que ser inmobiliario. muy claro y decir que yo estoy pensando de manera particular, egoísta, que a mí me encantaría vivir en Areguá, por ejemplo, y tomar el tren y venir a trabajar y después me voy otra vez en tren. Claro. Sí, y es totalmente factible. Hoy en vehículo es casi imposible. Tendría que salir muy temprano para poder evitarlo. Pierdo horas de vida.
Sí, no, totalmente. Eso es lo que te permite el tren, ¿no? Y eso trae un desarrollo inmobiliario también, o sea, genera negocios, pone en valor, te pone en valor el patrimonio histórico, que no es menor ya, porque es recuperar nuestra memoria histórica y cultural. Sí. Pero también el alrededor crece. O sea, y se genera esto, negocios conexos, los estacionamientos, voy de tal punto, dejo mi auto, me tomo el tren. Claro. Hay una serie de beneficios económicos, culturales y socioambientales. ¿Es factible en 5 años lograr el objetivo? Sí, sí. Por lo menos, si no, seguramente me sacan, ¿no? Pero bueno, pero esa es la instrucción, o sea, así de simple. Y si no, bueno, deberé abandonar y salir. ¿Y cuánta gente, yo sé que es muy prematuro todavía porque acabas de asumir en el cargo, pero cuánta gente trabajaría en lo que serían, digamos, la instalación de un nuevo sistema de trenes para todo lo que implique, digamos, el trabajo duro, y después cuántos quedarían en lo que es, digamos, la operatividad de los trenes? Sí, obviamente la demanda más, estamos hablando de 2.000 empleos, se da sobre todo en la etapa de construcción, ¿no? Sí. O sea, luego ya ahí se opera con menos porque se usa mucho más la tecnología, ¿no? Lo cual es un desafío también porque FEPASA tiene que aprender ese know-how. Porque no es que yo me voy a FEPASA y digo, acá están los expertos de trenes. No, Claro. son expertos en museos. Sí. O sea, claro. Claro, algo que se quedó en el tiempo. Esa es la realidad, para eso es la realidad, ¿no? Sí. ¿Dónde está el operador? ¿Dónde está el especialista de trenes en Paraguay? ¿Hace cuánto que no opera un tren en Paraguay? Bueno, hubo alguna cosa simbólica en el 80, pero nada. Hace 30 años. O sea, estamos fácil. hablando, sí, no, y más. O sea, y aparte todos estamos los hablando de otro trabajadores, mundo, ¿no? Claro, todos los trabajadores de FEPASA que están hoy nunca operaron un tren. Claro. Si uno le pregunta, primero que no sé si quedan operadores, pues se han ido jubilados. Sí. Pueden encontrar un hijo de operador y ese tipo de cosas. Por un lado. Dos, era otro mundo, era otro modelo. O sea, vos preguntás a alguien, ¿cómo se estructuró? ¿Cómo se financió? Y lo sabía el inglés que trajo nadie en Paraguay. Sí. Entonces vos tenés ahora un mundo sofisticado de mercado de capitales, de infraestructura, material rodante, que es otra tecnología. O sea, sí, es cero, o sea, es otra cosa. Sí. No. Todo ese bagaje que nosotros tenemos es histórico. Sí. Tiene un valor histórico y tiene un valor cultural. Claro. Pero no es un tren de ahora. Hoy es anacrónico. O, bueno, en el peor de los casos. Sí. Pero bueno, también hay que recuperar un poco la memoria. Yo creo que es bastante triste ver algunas cosas que vi de dejadez. Está bien, no tiene muchos recursos. No tienen presupuesto prácticamente. No tiene presupuesto, pero es patrimonio histórico. O sea, después del Palacio de López, probablemente uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Asunción es la Estación Central. Sí. O sea, y se usó para fiestas y para otros fines. Sí, porque bueno, pero está bien. López y Madden Lynch también hicieron bailes en el piso de arriba y se está por caer, me parece, pero bueno. Bueno, Facundo Salinas, nuevo presidente de Ferrocarriles del Paraguay, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y vamos a estar haciendo un contacto vía Zoom con un economista argentino para hablar de lo que está ocurriendo en el vecino país y cómo puede afectar a nuestra economía. A la vuelta de la pausa. Última parte del programa y vía Zoom hacemos un contacto en Buenos Aires para hablar un poco de la situación económica del vecino país. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cuáles son las perspectivas en las nuevas elecciones que se van a desarrollar? ¿Y podría afectar a nuestro país en base a lo que está ocurriendo en Argentina? Nos acompaña ahora Manuel, economista desde Argentina, para hablar de la situación económica en el vecino país y conocer sobre todo cuáles pueden de la situación política, porque hay una íntima relación entre la política y la economía. Se hicieron las PASO, las primarias, hubo una victoria parcial, en este caso de Milei, y esto aparentemente ha tenido sus repercusiones en los mercados financieros en Argentina. Queremos saber, Manuel, cómo está la situación, principalmente en el ámbito financiero después de las PASO y qué es lo que se viene, cuáles son las perspectivas que tienen. Bueno, a ver, por supuesto que hay mucho para analizar y el tema es bastante largo, bastante más largo de lo que uno puede abarcar en esta entrevista. Lo cierto es que después de las PASO, bueno, ese mismo día, ese mismo primer día hábil, ese lunes,
el ministro de Economía toma la decisión. Acá el Banco Central no es independiente, digamos, decimos que tenemos un Banco Central independiente, pero no lo tenemos, está sujeto a las decisiones políticas. La política tomó la decisión de evaluar el tipo de cambio y eso implicó, bueno, un sinfín de repercusiones en el mercado que fueron desde, por supuesto, el ajuste en las cotizaciones paralelas, en las cotizaciones financieras del dólar. De hecho, hoy por primera vez, desde que existe el peso, el contado con liquidación, o sea, la manera que tienen los argentinos de sacar dólares fuera del país de manera legal, superó por primera vez los 800 pesos. Y bueno, lo que nos preocupa a todos los argentinos, ¿no? Que es un impacto en precios, mientras que antes en Argentina la devaluación tardaba en impactar en la góndola de un supermercado, hoy la verdad que el mismo lunes la gente estaba remarcando los precios y tenía mucho miedo a vender, no se conseguía precios de no entregaban. Así que la verdad que el descontrol es total en la Argentina. Por supuesto que la Argentina es un descontrol desde hace muchísimos años. Esto no es simplemente por las elecciones PASO. Está claro que las PASO tal vez mostraron una faceta adicional de descontrol del gobierno, ¿no? Pensemos que una semana antes de las PASO el gobierno no logró, a pesar de ser la última semana previa a las elecciones, se les disparó el dólar esa semana también, las cotizaciones paralelas. Un gobierno que no tiene ni siquiera el poder como para, de manera artificial, contener el tipo de cambio, que es algo crucial para nosotros los argentinos, una semana antes de las elecciones, bueno, te da cuenta eso de que las cosas están bastante peor de lo que cualquiera podía imaginar, ¿no? Y después, bueno, la misma dinámica argentina de siempre, con una inflación que nadie sabe a dónde puede llegar, con problemas de empleo, con problemas de toda índole que se te puede imaginar, en un contexto donde, por supuesto, estamos en una inflación cercana al 0,6 diario, digamos, estamos en una inflación en torno a el 15% mensual. Veremos a ver en qué termina nosotros la inflación acá, la oficial, la presentamos en torno a los 15 días posteriores a que termine el mes, mucho más tarde del resto de los países de la región y del mundo. Veremos cuál es el dato, pero por supuesto que va a ser desalentador, ¿no? Claro. Ahora, Manuel, cuando se da esta reacción inmediata después de las elecciones primarias, ustedes analizan y atribuyen esta situación a una movida del gobierno, a una maniobra del gobierno, o era directamente el mercado actuando en ese momento ante la incertidumbre, ni siquiera atribuirle a la victoria de Milei. No, bueno, acá el propio ministro de Economía te lo dijo, yo arreglé con el Fondo Monetario después de las elecciones llevar el tipo de cambio a 350, 360, 365,50 como está ahora. Digo 350, pues bueno, depende el valor minorista, el valor mayorista, pero lo cierto es que eso lo dijo el propio ministro, que lo había arreglado con el fondo, digamos, si eso es así o no, la verdad es que es difícil saberlo, suponemos que efectivamente había un acuerdo de devaluar la moneda. Por lo tanto, entiendo que el mercado, a ver, el mercado no está mirando el dólar oficial hoy. El mercado hoy, desde las grandes empresas hasta el verdulero, el ferretero, el zapatero, está mirando la cotización paralela. La cotización acá le llamamos el dólar blue, ¿no? El dólar informal, el que conseguís en cualquier financiera de manera ilegal, por desgracia, porque la verdad es que no debería ser ilegal una transacción entre privados, pero lo cierto que no le hace mal a un tercero, digamos, o que no pone en riesgo la vida de un tercero. Acá en la Argentina es ilegal, pero bueno, es la referencia que uno toma, ¿no? El kiosquero, el almacenero, cuando me vende un paquete de galletitas, no está mirando un litro de leche, no está mirando el dólar oficial, está mirando el dólar blue. Entonces, la verdad es que la sensación que da es que, bueno, se aguantó como se pudo hasta las elecciones y después se sinceraron algunas cuestiones que eran obvias, quedando siempre a mitad de camino, ¿no? Porque está claro que esto de sostener el tipo de cambio como se prometió hasta el 22 de octubre, que son las próximas elecciones, primero genera una expectativa de que al otro día van a terminar devaluando otra vez, y después que es poco serio, ¿no? Con una inflación del 15% mensual, la verdad que todo es poco serio en Argentina. Ahora, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo se lleva una economía? ¿Cómo se lleva la economía de una empresa? ¿Cómo se lleva la economía de una familia en estas condiciones de tanta incertidumbre y de hiperinflación?
Bueno, nosotros vivimos con inflación desde hace 21 años. Nosotros el 6 de enero del 2002 decidimos un día deshacernos de la convertibilidad y un día agarramos la maquinita y empezamos a emitir billetes. Y desde ahí hasta hoy lo único que tuviste fue una escalada inflacionaria. Por eso hay que dejar muy en claro que esto no es algo que pasó ahora. Esto es una metodología que tiene la política argentina de no resolver los problemas. Ustedes tuvieron una tapa del diario luego de que el ministro Massa pasó por Paraguay. Bueno, muy representativa, ¿no? Tenemos funcionarios que dicen una cosa, viajan por los países prometiendo determinadas cuestiones que después en la realidad no se cumple. Y lo mismo pasa puertas para adentro, digamos, no es muy diferente a lo que ustedes sintieron allí cuando el ministro le dice una cosa y después hace otra. Así que, ¿cómo se vive? Bueno, nosotros estamos acostumbrados. Después de 21 años, si no te acostumbras, la verdad es que sos un masoquista. En Argentina te acostumbras. Ahora vos me decís, bueno, ¿cómo es esta dinámica de vivir con 150, 200% de inflación? Más allá de que también te acostumbras, lo que te pasa es que cada vez sos más pobre. Digamos, Argentina hace algunas décadas tenía un 75% de su población dentro de la categoría de clase media, ¿no? Y hoy el 50% de Argentina es pobre. O sea, estamos pagando la inflación, el que puede, como puedo ser yo, digamos, que tengo la suerte de sobrevivir a los golpes inflacionarios, bueno, me voy haciendo cada vez más pobre. Un día me voy a caer del otro lado de la línea de pobreza. Cuando hace 20 años cualquier clase media en la Argentina se podía ir 15 días de vacaciones en enero, podía cambiar su auto cada 2 o 3 años y podía mandar a sus hijos a un colegio privado y pagar una prepaga de salud, bueno, hoy te encontrás con que clase media se autodenomina clase media solo por poder comer. Entonces nos fuimos empobreciendo a niveles absolutamente insólitos. Después en el día a día, bueno, te vas acostumbrando. La verdad es que la dinámica inflacionaria, yo cada vez que voy a un supermercado, yo ya ni puedo comparar los precios, digamos, y estoy en tema, y no puedo comparar los precios porque tomaron una velocidad que es muy difícil saber en la Argentina, que es caro, que es barato, que está en buen precio o que no. Perdiste total referencia. Acá en la Argentina no le podés preguntar a nadie cuánto cuesta una latita de gaseosa o una botellita chiquita de gaseosa, porque nadie te lo va a decir, porque nadie sabe. Porque vas un día a un precio, vas otro día a otro precio, vas a un almacén, está un precio, vas al almacén del lado y está otro precio. Entonces, hemos perdido toda referencia de valor, al margen de hacernos cada vez más pobres, ¿no? ¿Y cómo ves esa situación en relación a los países limítrofes con Argentina? Porque, a ver, para Paraguay es una situación en la que los precios de los productos de la canasta básica en Argentina están mucho más baratos que aquí. Entonces se da una situación de compras masivas, de ingreso de productos de contrabando. ¿Cómo ves al resto de la región en comparación con Argentina y ese intercambio comercial? Mira, yo acá tengo los datos de inflación en alimentos, la inflación alimentaria en los países de alrededor nuestro, ¿no? Del último año. Chile, 11,04% de inflación en alimentos. Brasil, 2,2%. Panamá, 2,29%. México, 7,31%. Argentina, 116%. Entonces, Argentina está caída de Latinoamérica. Bueno, ustedes están en inflaciones similares a las que te nombré recién. Acá tengo justo esos datos. No te digo la de Paraguay porque no la tengo para no serte impreciso. Pero el mundo ya resolvió el problema inflacionario. Digo, podemos explicar algún punto más durante la pandemia o por los efectos expansivos que tuvieron las políticas monetarias en relación a las cuarentenas. Pero el mundo ya lo resolvió, ya resolvió la inflación el mundo. El mundo ya sabe que cuando tenés mucha más moneda de la que la gente quiere, eso te dispara la inflación. Cuando tenés de un lado mucho más billete de lo que del otro lado hay producto, eso te dispara la inflación. En Argentina eso no lo terminamos de entender. En Argentina creemos que si imprimimos billetes y te los ponemos a vos en el bolsillo, vos alegremente vas a salir a consumir y del otro lado va a haber a alguien que por alguna razón milagrosa va a tener producto para venderte al mismo precio que antes, cuando sabe que si yo imprimo billetes cada vez valen menos esos billetes. Sí. O sea, cuestiones que el mundo resolvió hace 50 o 60 años, nosotros acá lo seguimos discutiendo, a ver si es culpa tuya, culpa mía o culpa del almacenero. Y lo cierto es que estamos absolutamente desenfocados. De hecho, ayer o antes de ayer, el gobierno anunció compulsivamente un bono que le van a tener para las empresas privadas a los empleados.
Y las empresas dijeron, señores, ustedes viven en una irrealidad, nosotros no tenemos esos 60.000 pesos que para que ustedes entiendan son $120, digamos, ¿no? Sí. Pero las empresas dicen, y yo no tengo para pagar esos 60.000 pesos porque tengo determinada cantidad de empleados, porque tengo márgenes de ganancia muy finitos y porque financieramente no me funciona. Y acá no te lo entienden, acá creen que es porque el empresario es malo, porque el pyme es malo y que no le quiere pagar a sus empleados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En vez de decir, bueno, no, tienen razón, hice una estupidez con esto, dicen, bueno, vamos a usar a los sindicatos para salir a controlar empresas y las que no paguen tendrán su multa. Bueno, viven en una dictadura cubana, pero estando en la Argentina los tipos. Entonces, la verdad que son difíciles de analizar, encima en un gobierno que está terminando, por lo tanto tienen poca legitimidad y poco poder para intentar dar un volantazo de timón, ¿no? Manuel, finalmente te quiero consultar el análisis que haces de las propuestas económicas de los distintos candidatos que pugnan por la presidencia. Mira, a mí me parece, bueno, hay propuestas que no conocemos, ¿no? O sea, el plan de Miriam Bregman, que es la izquierda argentina, que está bien, es un círculo minúsculo y de gente que ha quedado atrapada en el siglo, en mitad del siglo XX, y antes también, bueno, no tenemos propuestas, nunca las vamos a tener, dirán que van a expropiar alguna empresa. Después, supongo que te referís a los 3 candidatos principales, como para... Sí, Bullrich, Milei y Massa. Bueno, Massa es el ministro de Economía, entiendo que su propuesta es seguir como estamos, no hay por qué pensar otra cosa. Veremos si más cercano a las elecciones propone algunas otras medidas, explicando que no las puede hacer ahora por no tener el apoyo del presidente. Bueno, no sé cuál será la razón para que si hoy es ministro de Economía no aplique lo que piensa aplicar a partir del 10 de diciembre para salvarnos de este desastre. Y después tenemos dos, si se quiere, la oposición, dividida entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Javier Milei me parece que representa todo lo que el argentino quiere decir en términos de, bueno, no queremos seguir con esto, no queremos la inflación, no queremos los salarios reales tan bajos, no queremos vivir en una sociedad donde nos maten todos los días en cualquier esquina por la inseguridad, no queremos un país que le sea hostil a la inversión y no queremos otro montón de cosas más. Y me parece que aparte presentó una propuesta que te puede gustar más, gustar menos, pero presentó una propuesta de un montón de páginas donde podés leer y tener acceso a lo que quiere hacer. Y Patricia Bullrich, bueno, recién presentó o se filtró el ministro de Economía, que va a ser en caso de ganar, que es Carlos Melconian. Yo la entrevisté la semana pasada, quedó en que a partir de esta semana se iban a empezar a conocer los lineamientos de su propuesta, no solo económica, sino el resto de las cosas. Por ahora es poco lo que sabemos de lo que quiere hacer, más allá de alguna definición como ir a un bimonetarismo y cuestiones que, bueno, habría que ver un poco más en los papeles qué es lo que pretende hacer. Pero hoy lo cierto de los 3... repito, que puede no gustarte, lo puedes rechazar, te puede parecer una porquería, inaplicable, todo lo que vos quieras. Pero el único que presentó un paper con un montón de esquemas de trabajo en diferentes áreas es Milei. Lo de Patricia Bullrich no te lo puedo evaluar porque no entiendo que a partir de esta semana lo voy a empezar a presentar y lo empezaremos a conocer, pero no tenemos ningún detalle, así que dentro de 15 o 20 días espero... y no te lo digo como analista, te lo digo como ciudadano, espero tener los detalles de lo que va a hacer, porque me parece que la gente necesita votar realmente con lo que considera que va a hacernos mejor a todos, ¿no? Manuel, un abrazo grande aquí desde Paraguay, gracias por tu tiempo y vamos a estar atentos a lo que ocurre en Argentina. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por supuesto a disposición para lo que necesiten. Se vienen claramente meses o tiempos muy, muy, muy volátiles en la Argentina y muy complejos, así que quedo a disposición. Buenas noches. Gracias. Parte final del programa, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Tocamos varios temas importantes y mañana va a estar con ustedes aquí en Contexto Estela Ruiz Díaz para hablar de la realidad social y política. Hasta la próxima semana. Buenas noches.